se hizo en Puerto Rico, hemos tenido más de 20 asesinatos de personas gays y transgéneros que no han sido catalogadas como tal. Y eso es sin hablar, ¿verdad?, de los delitos que estaba hablando Joel, que son delitos que se cometen en Puerto Rico por prejuicio en contra de muchas razones, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto cuando han golpeado a dominicanos en Puerto Rico? ¿O cuántas veces hemos visto que han matado a mujeres simple y sencillamente porque un hombre se cree que es su propiedad y puede disponer de ella como le da la gana? Eso es un crimen de odio. Lamentablemente, estos 20 asesinatos, ¿verdad?, que han pasado desde el 2002, son los más visibles y los más terribles, ¿no? Es la expresión más cruda, más dañina, ¿verdad?, de la homofobia y de los crímenes de odio. Sin embargo, tenemos que recordar que en Puerto Rico tuvimos un ángel de los solteros, en la década de los 80, que mató a 27 homosexuales en Puerto Rico. Y sin embargo, no fue hasta que mató a Iván Frontera, un cronista conocidísimo en Puerto Rico, perteneciente a la élite del país, que entonces los policías decidieron investigar, porque antes de investigar estos casos decían que estos crímenes eran para limpiar al país de la escoria. Así es como catalogaban estos crímenes, en vez de catalogarlos como crímenes de odio. Cuando a este individuo se le interrogó y recientemente se hizo una serie televisiva con él levantó la Biblia y dijo: la Biblia me dijo que yo tenía que hacer esto. Y si lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo y lo hago. Y ese es uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos. Cuando tenemos desde los púlpitos de las iglesias de este país, cuando se fomenta la retórica de odio que deshumaniza y que utiliza el nombre de Dios en vano. Yo quiero que quede algo bien claro, extremadamente claro. El Dios que yo conozco no es un Dios de juicio y exclusión. El Dios que yo conozco es un Dios de amor y comprensión. Uno de esos casos, voy a mencionar 2 casos de estos asesinatos. Uno de ellos fue el caso de Elías Algarín, el doctor Elías Algarín. Él recogió un muchacho y se lo llevó, ¿verdad?, en un intercambio sexual. Y cuando se presentó el caso, no se presentaron agravantes de crímenes de odio. Sin embargo, la defensa presentó una mal llamada defensa de pánico homosexual. Una defensa de pánico homosexual que ha sido descartada en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos y de otros países. Sin embargo, en Puerto Rico, la homofobia institucionalizada de nuestras instituciones, valga la redundancia, ¿verdad?, específicamente de la judicatura en este caso, la defensa presenta esa mal llamada defensa de pánico homosexual, que no es otra cosa que cuando yo me enteré que él me hizo un avance sexual, aun cuando ya había habido un acuerdo entre ellos de que iban a tener un intercambio sexual, escuchen bien, ya había un acuerdo, él dice que entonces se enteró que es que él le hizo un avance sexual que él no sabía para lo que se había montado en ese carro. Sin embargo, cuando se presenta se entera él que es gay, que lo que quería era sexo, entonces lo mata porque le entró pánico. Entonces, la fiscalía no refutó esa defensa y el juez aceptó esa defensa. Y yo quiero dejar algo, pero mira, más claro todavía. En vez de utilizar esa defensa de pánico homosexual para darle un asesinato en 2º grado y bajarle eso ponerlo en un cargo menor, esa es la prueba más contundente de que se trató de un crimen de odio. Si la persona está aceptando que tuvo pánico en ese momento porque se enteró que era gay, está reconociendo que estaba odiando la orientación sexual de la víctima. Así que nosotros tenemos que reconocer que en Puerto Rico no se puede permitir, ni en el caso de Jorge Steven, ni en ningún otro caso, que se utilice una mal llamada defensa de pánico homosexual, porque eso es como decir, como pasaba antes, que la mujer se buscó ser violada porque llevaba una falda corta. Absurdo, inmoral, antiético, lo tenemos que combatir ahora y siempre. En el caso de Leonardo Gamayo, tenemos algo muy parecido a lo que pasó en el caso de Jorge Steven. El agente investigador de este caso, un capitán de la policía, indicó que esta persona, que era el profesor Leonardo Gamayo de la Inter de Aguadilla, que era una persona homosexual promiscua y que eso se lo buscó por estar por ahí buscando machos. Es lo mismo que dijo el agente investigador, que como llevan ese tipo de vida, pues se lo buscaron. Ellos saben a lo que se atienen. No, señores, no, nadie merece ser asesinado por razón alguna.
ya sea por trabajo sexual, ya sea porque esté usando droga, ya sea por la razón que sea. La vida del ser humano hay que defenderla hasta la muerte. Y lo digo así claramente para que se entienda bien. Nosotros tenemos que defender la vida de todos los seres humanos irrespectivamente de lo que estén haciendo. Y nosotros tenemos que entender que hay unas personas que tienen que recurrir a un trabajo sexual porque tenemos una sociedad que no les da oportunidades, que no les da protecciones, que todavía no reconoce los derechos a estas personas. Y recurren a ese trabajo sexual porque es la única manera de vivir. Y nosotros no podemos seguir criminalizando el trabajo sexual en Puerto Rico. Porque no estamos criminalizando a aquellos que van a buscar el trabajo sexual. Pero a los trabajadores sexuales y a las trabajadoras sexuales sí las criminalizamos. Pero ¿y el que va a buscar el trabajo sexual? Eso es lo mismo que me estaba preguntando la mamá de Jorge Steven. ¿Por qué se enfocan tanto en Jorge Steven? ¿Y por qué no han ido a preguntarle a los padres de Juan Martínez Matos, el asesino confeso de Jorge Steven, por qué él es así? ¿Qué pasó en su crianza? ¿Cuándo vieron las señales de que él era violento? ¿Por qué no le preguntan? ¿Por qué nos concentramos en la víctima? ¿Por qué la revictimizamos? No, tenemos que poner el ojo y tenemos que poner nuestra mente, nuestros corazones en lo que pasó en ese asesinato vil, no en la víctima que ya no está aquí para contar su historia. Tenemos que estar bien claros en eso. Yo tengo que decir que una de las cosas más importantes que yo aprendí de mi mamá y que ha sido una de las filosofías de vida que me ha acompañado gracias a una madre que me educó para respetar y que me diera a respetar. A los 13 años de edad yo organicé una caminata en contra de las drogas y luego de eso parece que me gustó la cosa y organicé otra a favor de la paz más adelante cuando estaba la primera guerra del Golfo. Y cuando empezamos a marchar había una pancarta y a mí me dio con irme delante de la pancarta y empezar a saludar como si fuera gobernador, ¿verdad? De momento sentí un alón, que no me di cuenta quién era que me estaba llevando, pero sentí un alón que me llevó detrás de la pancarta. Y me dijo una voz que pude reconocer inmediatamente que era mi madre, porque del alón yo no sabía quién me estaba llevando. Me dijo, tú no eres ni más ni menos que nadie, tú eres igual, así que camina con la gente. Y esa filosofía de vida me ha guiado a mí en el camino de la lucha por los derechos humanos, de reconocer de que cuando nosotros aceptamos y reafirmamos nuestra identidad, como yo siempre he dicho y lo he dicho públicamente y lo dijo Lisandra en mi introducción, yo soy puertorriqueño de pura cepa, orgullosamente gay, activista de derechos humanos, independentista y una persona que vive con VIH hace 16 años. Y yo me reafirmo en mi identidad no tan solo porque ese es quien yo soy, sino porque yo me defino, a mí no me define nadie. A mí no me define un fundamentalista cuando me llama pervertido o inmoral. A mí no me define como Santa Rosa cuando me dice patuleco. A mí no me define nadie que pueda venir a tratar de imponerme a mí una etiqueta que yo no tengo ni que quiero ponerme. Yo me identifico. No somos porquería, claramente que no. Nosotros somos seres humanos que exigimos igualdad, que exigimos respeto, que exigimos poder contribuir a la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Tengo que decir que, hablando de esa homofobia institucionalizada que nosotros tenemos que combatir, nosotros ya le conté de una fiscalía, ¿verdad?, y de un sistema judicial y de unos policías, ¿verdad?, que no han hecho su trabajo y que han tenido esa homofobia institucionalizada. Pero también tengo que hablar que hay momentos en que la policía ha querido hacer lo correcto y la fiscalía no lo ha querido hacer. Hubo un caso en Barranquitas de un joven gay de 19 años que fue sodomizado con un bate de pelota. Y mientras antes de ser sodomizado fue atacado, humillado, torturado, donde los vecinos escucharon cuando le estaban diciendo maricón, aquí tienes lo que te gusta, y cosas por el estilo. Y el policía quiso presentar el caso como un crimen de odio y la fiscalía se negó porque dijo que eso era una agresión simple, aun cuando habían testigos que podían demostrar que ahí había habido homofobia. ¿Qué es lo que falta para constituir un delito de odio? Que nos escriban con un cuchillo y nos mutilen y nos pongan la palabra pato. Eso es lo que falta para que reconozcamos en Puerto Rico que eso es un crimen de odio.
Ya está bueno. Vamos a llamar las cosas por su nombre.